Nos visitan esta tarde de lunes de inicio de semana Iker Casanova. Él es miembro del Parlamento, es miembro de Juntas Generales en Vizcaya y parlamentario en Gasteiz por Euskal Herria Bildu. Iker, buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes, ya en el Parlamento no, ahora solo soy portavoz en Juntas Generales. De Juntas Generales. De Vizcaya. Bueno, ¿y próximo lehendakari? Yo no sé quién será, desde luego. Porque estamos preparando el rótulo, ¿eh? Yo supongo que el próximo lehendakari, no sé quién será, pero me imagino de qué partido será, que será de Euskal Herria Bildu. Espero, por lo menos. ¿Hubo sorpresa el anuncio de hace unos días, el viernes, cuando conocimos que Iñigo Urkullu no iba a repetir como lehendakari? ¿No era la propuesta para repetir como lehendakari? Pues yo creo que sorpresa como todo el mundo, ¿no? Y sorpresa tanto por el fondo de la noticia como por las formas, ¿no? Y empezando por esto último, pues llama la atención que una noticia de este calibre, una decisión de este calibre, se haya filtrado de forma incontrolada, ¿no? Y haya generado un pequeño torbellino interno dentro del propio partido, ¿no? Desde el respeto a sus procesos. Pero ese proceso de elección del lehendakari, que anunciaban que iba a ser sosegado y que iba a durar unos meses, pues se ha finiquitado en 48 horas, ¿no? Sorprende también que no se cuente con Iñigo Urkullu, aunque esto algo menos, porque llevamos tiempo diciendo que es un proyecto agotado el que representa el actual lehendakari y que la sociedad vasca lo está percibiendo así con cada vez mayor nitidez, se está reflejando no solo en los resultados electorales, sino en la percepción social, en el diálogo social, que ya no se obtienen respuestas por parte de este gobierno a los principales problemas, que hay un gobierno paralizado de alguna forma. Y en ese sentido quizás algo menos de sorpresa que Urkullu ha sido quitado de en medio, ¿no? Aunque por otro lado también era un valor seguro y conocido. Lo que también me sorprende, ya por terminar con esta tripleta de sorpresas, el fondo, la forma y luego la persona del nuevo candidato del Partido Nacionalista Vasco, que está bastante lejos de esta expectativa de renovación que podía existir, ¿no? Porque si se descarta un valor seguro como podía ser Iñigo Urkullu, con sus pros y sus contras, pues no tiene mucha lógica que se recurra a una candidatura o a un perfil que es exactamente el mismo, ¿no? Si funciona, déjale a Urkullu, y si no funciona, no pongas uno igual que te garantiza el mismo fracaso para los próximos 10 años, ¿no? Entonces, estamos bastante, todavía un poco perplejos, ¿no? Pero siempre desde el respeto tanto al partido como al candidato, que aprovecho para felicitar porque también he compartido con él en estos meses trabajo en Juntas Generales, él en el Gobierno y yo en las Juntas, y quiero felicitar a Imanol Pradales por la nominación. Pero bueno, no puedo evitar esa sorpresa, y además, bueno, ¿por qué no decirlo? Desde Euskal Herria Bildu entendemos que este proceso y este resultado no nos viene mal de cara a las expectativas que tenemos de ser primera fuerza en las próximas elecciones. Bueno, si es que además los resultados de los dos últimos comicios sí que precisamente vimos ese auge de Euskal Herria Bildu, ¿no? En detrimento del Partido Nacionalista Vasco, con lo cual, si hay adelanto de elecciones vascas, como comentas, puede haber una oposición firme y un firme candidato al lehendakari por Euskal Herria Bildu, me refiero. Sí, yo creo que siendo honestos y honestas y desde la prudencia y también desde la humildad, es evidente que Euskal Herria Bildu tiene la obligación de salir a ganar estas elecciones, no porque nos autoproclamemos favoritos ni mucho menos, pero sí porque los resultados de las últimas elecciones están ahí. Ya no solo estamos hablando de encuestas, que ya han aparecido varias que dan a Euskal Herria Bildu en primera posición, sino resultados contantes y sonantes que demuestran que Euskal Herria Bildu está en el ajo, por así decirlo, ¿no? Sería una irresponsabilidad no tomar esto como una oportunidad y como un compromiso con la ciudadanía, porque yo suelo decir que las elecciones tienen mucha pasión, se defienden los colores, pero esto no es un partido de fútbol, no va por ver quién gana, va por ver qué se va a hacer con los instrumentos que la ciudadanía deposita en manos de cada partido, qué políticas se van a hacer y cómo se responde desde esa gran responsabilidad a las necesidades de la gente. Por tanto, es algo mucho más importante que un partido de fútbol y creemos que este último ciclo electoral ha marcado un cambio de época en este país, en el cual las cosas están más abiertas. Como decía, vamos a tener los pies en el suelo, vamos a evitar un poco esa imagen de arrogancia que a otros les está pudiendo perjudicar. Precisamente vamos a acentuar la humildad y la serenidad, pero evidentemente tenemos que salir a ganar desde el respeto a los demás candidatos y partidos, pero porque tenemos una propuesta además que creemos que es la mejor para la gente. Saliendo de ese bipartidismo, ¿no? Dando más opciones y más alternativas, ¿no?, al pueblo vasco. Yo creo que también, aparte de los dos partidos que vamos a disputar esa primera posición, es importante entender que hay otros partidos que también son importantes, que representan a parte de la ciudadanía y que la política de alianzas va a jugar un papel muy importante en la configuración del nuevo gobierno vasco. Por eso también volvemos a decir, a veces nos repetimos un poco, ¿no?, pero que no solo es importante el quién esté, sino sobre todo el para qué
Y nosotros vamos a ir con una propuesta, ¿para qué? Con una propuesta desde la izquierda, con una propuesta de transformación, con una propuesta de mirar cara a cara los retos globales que tiene el mundo y cómo nos afectan y cómo desde aquí les tenemos que responder. Estamos hablando de economía, de reindustrialización, de transformación digital, de lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, de lucha por una sociedad ecológica y sostenible. Y ahí cada uno se tendrá que posicionar. Probablemente haya 2 partidos que estemos en cabeza y el resto tendrá que ver si responde a esta realidad desde la izquierda o desde la derecha, ¿no? Teóricamente los posicionamientos de los partidos de izquierda serían mayoritarios, pero sabemos que el PSOE quizás esté en otra tesitura. Todo se andará. Fíjate qué sorpresas hemos tenido en los últimos días, quizás tengamos más sorpresas en el futuro. Es bueno, en todo caso, que el escenario esté abierto. Yo creo que una sociedad como la vasca necesita o necesitaba urgentemente no solo el recambio, sino la posibilidad de recambio. El mirar a unas elecciones como un escenario abierto en el cual hay que esforzarse por ganarlas, hay que comparar los programas y las ofertas que hace cada partido y hay un resultado abierto. Y que en el ámbito de la gestión institucional tiene que haber una rotación, porque no es bueno tampoco que siempre estén los mismos, porque se crean una serie de dinámicas, yo creo, un poco viciadas con respecto a un poder que se considera incuestionable, ¿no? Yo creo que ese es otro de los pluses que Euskal Herria Bildu va a presentar en las próximas elecciones, no solo la opción política, su proyecto y su programa, sino también el hecho de que este país creo que tiene que abrir ventanas y que corra un poquitín el aire, ¿no? Yo creo que va a haber mucha gente que eso también lo va a valorar. Iker, balance del inicio de legislatura en Juntas Generales de Vizcaya, ¿cómo ha empezado? Pues aquí sí que no ha habido sorpresas, aquí se ha configurado un gobierno aritmético y no político, un gobierno en el que al PNV y al PSOE les va bien porque les salen las cuentas, pero detrás del cual no hay un programa de transformación para este territorio y estamos un poco en la misma situación que estamos con ese gobierno de Urkullu, que algunos dan por agotado. Y en este caso, y aquí se demuestra que lo importante no es solo cambiar de cara, sino cambiar de políticas. Aquí hay gente más joven, aquí hay mayor presencia femenina en el gobierno de Vizcaya, cosa que en sí yo creo que es importante y que valoramos, pero desde luego son caras jóvenes haciendo las viejas políticas y son caras jóvenes que no creo que estén aportando a este territorio la capacidad de superación y de liderazgo que necesitamos. Vizcaya tiene que volver a ser un territorio industrial, con una industria avanzada y tecnológica. Vizcaya tiene que estar equilibrada, Vizcaya tiene que ser, antes hemos hablado un poquitín cuáles son los retos y de alguna forma todos y todas coincidimos en que los retos están ahí, en el enunciado coincidimos en más o menos cuáles son esos desafíos, pero luego las propuestas que se hacen son absolutamente conformistas, conservadoras, continuistas, que solo vienen a dar pie a las políticas que se venían haciendo hasta ahora. No podemos decir que estamos en un momento de transformación histórica y no poner encima de la mesa nada nuevo, nada excitante, nada estimulante, nada que suponga para esta sociedad una propuesta de transformación para adaptarse a ese nuevo tiempo, ¿no? Y entonces, lógicamente, la legislatura ha empezado como una mera continuación de la legislatura anterior. Continuando siendo unos presupuestos continuistas, que vosotros además vais a hacer una posición de proponer, ¿no? Constructiva, como se suele decir, ¿no, Iker? Sí, nosotros, que quizás sea una de las pocas cosas que haya cambiado, esa visualización de una posible alternativa política que pedíamos para el conjunto de la comunidad autónoma vasca, en Vizcaya también se dio en el proceso electoral. Euskal Herria Bildu pasó de 10 a 11 junteros, representantes en las juntas generales, lo que es una subida importante que nos sitúa ya en el territorio de ser alternativa creíble, ¿no? Evidentemente estamos donde estamos y la mayoría está donde está, eso lo aceptamos democráticamente y no hay ningún pero que ponerle, pero sí es cierto que bueno, nosotros estamos en una tesitura en la cual somos creíbles ya como alternativa y aquí en Vizcaya también se empieza a visualizar la posibilidad de que algún día cambie el gobierno, aquí donde parecía que algunos iban a estar para siempre, ¿no? Y nunca ha habido una oposición en Vizcaya con tantos junteros, tantos representantes en las juntas, es decir, eso apunta a ese cambio de ciclo, quizás aquí un poco más lento porque el Partido Nacionalista Vasco todavía es fuerte, ¿no? Y con respecto a los presupuestos, nosotros tenemos que afrontarlos desde ese nuevo papel que tenemos de oposición sí, pero de alternativa también, ¿no? Y no nos vamos a quedar en un no, en una crítica, porque podemos hacerlo, ¿no? Si hemos criticado el inicio de legislatura, los presupuestos solo son poner números a esas políticas carentes de ambición y carentes de respuestas para los problemas del territorio y sus personas, ¿no? Entonces, la crítica está,
pero queremos ser pedagógicos también y poner encima de la mesa, y así lo hemos hecho trasladándole al Gobierno foral una propuesta concreta para establecer un diálogo sobre modificaciones en presupuestos que hoy mismo hemos presentado públicamente y que consiste en un documento que recoge 5 áreas estratégicas en las cuales proponemos 12 medidas por un total de 65 millones de euros, más una serie de medidas de índole fiscal, sobre las cuales queremos establecer un diálogo con el Gobierno para evaluar las posibilidades de un acuerdo en torno a estas cuestiones, ¿no? Creemos que son importantes 2 cosas. Primero, los ejes y las prioridades que señalamos, y segundo, las medidas concretas en sí. Ese documento ya es público y está hace ya unos días en manos del Gobierno foral, y veremos si son capaces de establecer un diálogo y de introducir una serie de modificaciones para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Uno de los puntos importantes dentro de los presupuestos es algo que nos ocupa y nos preocupa a los ciudadanos y ciudadanas, Iker, que es el tema del transporte. Sí. Es algo importante porque la movilidad hoy en día es fundamental. A veces hemos comentado, ¿no? No siempre vivimos donde trabajamos y al revés. Exactamente. Iker, ¿vosotros cómo proponéis esas medidas concretas en el tema, por ejemplo, el proyecto de la Supersur o el túnel de Ezkerraldea? Ese tema de movilidad que preocupa, me imagino, Euskal Herria Bildu. Sí, por ejemplo, aquí muy cerquita, cuando venía en el tren, hemos pasado por la zona de Punta Zorroza, por ejemplo, ¿no? Donde se van a hacer varios miles de casas, ¿no? Y nosotros lo que preguntamos es, ¿y dónde van a trabajar esas personas? ¿Y cuántos coches se van a movilizar? ¿Y cuántas parejas que vivan ahí van a tener que coger cada una su coche para ir a trabajar a polígonos industriales de Munguía o de otras zonas del entorno, ¿no? Pues bueno, eso es lo que tiene que hacer las cosas sin planificación. Nosotros creo que te venía a la cabeza una frase que hemos comentado aquí varias veces: hay que desplazar los puestos de trabajo a donde están las personas en vez de desplazar las personas a sus puestos de trabajo. Esa es la mayor apuesta por la movilidad, reducir las necesidades de movilidad. Si en Punta Zorroza solo van a ir casas y la única actividad económica va a ser el cine, que con todos los respetos y respetándolo mucho desde el ámbito cultural, que es una industria importante en ese sentido, pero cuantitativamente no va a generar muchos puestos de trabajo. Entonces, bueno, si dedicamos el terreno a construir casas donde no hay empleo, estamos condenados a repetir los errores que nos han traído hasta aquí, y la situación es un uso y un abuso del coche particular, pero no solo un uso y abuso, sino también un uso obligado, porque a veces la gente dice, es que yo no puedo desplazarme por mis horarios o por falta de transporte público, no puedo evitar usar el coche, y es verdad. Entonces lo que vamos a tratar es buscar otro tipo de soluciones, otro tipo de paradigmas que se basen en una mejor organización del territorio, en un desarrollo de la actividad económica en las zonas más pobladas, y luego en terapias de choque de potenciación del transporte público, porque hemos visto, por ejemplo, cómo la medida de abaratar los costes ha tenido un efecto multiplicador de los números de usuarios y usuarias del transporte público, ¿no? Se puede hacer todavía muchísimo en ese ámbito. ¿Y qué es lo que está haciendo el Gobierno foral? ¿Cuáles son sus propuestas estrellas? Supersur, Subfluvial y un poquitín, como decíamos, más de lo mismo en el ámbito de desarrollar alternativas para el transporte privado. Tenemos también, fíjate, este fin de semana, el 25N, ¿no? Ese Día Internacional contra la Violencia Machista, y lamentablemente seguimos hablando de víctimas. Pero en este caso, también las mujeres todavía tenemos que salir a la calle, en este caso con el tema de los cuidados. Hay una huelga feminista en torno a este área. ¿Y qué importancia le da Euskal Herria Bildu en este tema, Iker? Sí, otro de los bloques, junto al ámbito económico, de nuestra propuesta presupuestaria es precisamente el de los cuidados, ¿no? Nosotros no podemos dar la vuelta al presupuesto como un calcetín, ni convertir un presupuesto que a nuestro entender es malo en un presupuesto bueno mediante unas enmiendas. Eso evidentemente no es así. Pero sí queremos poner el acento o subrayar de alguna forma las principales carencias, y desde luego en las políticas de cuidados proponemos 2 cuestiones que nos parecen muy interesantes, más allá de su dimensión cuantitativa o económica. Por un lado, las 2 residencias que la Diputación tiene en proyecto en Vizcaya, que están en Sestao y en Abadiño, desarrollarlas mediante lo que llamamos un modelo público comunitario de cuidados, es decir, una gestión pública y también una integración en la comunidad para que todos seamos cuidadores y que los cuidados se socialicen de alguna forma, creando comunidades que se cuiden a sí mismas. Y por otro lado, una partida urgente de 10 millones para dignificar las condiciones laborales de las mujeres que trabajan en el ámbito de los cuidados, porque siendo un servicio que se ofrece
teóricamente desde lo público, a través de la cadena de subcontratación y de privatización de esos servicios, pues nos encontramos con que el último eslabón de esa cadena, que es la trabajadora, normalmente desarrolla su actividad en unas condiciones de precariedad salarial, temporal, de ratios, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, es otra de las vías, otro de los ámbitos en los que creemos que es necesario tomar medidas urgentes. También estamos viviendo en esta última legislatura, Iker, bueno, crisis migratorias, subida de precios, inflación, estamos viviendo una situación económica, bueno, subida del Euribor, las hipotecas que nos abrasan. El otro día veíamos los datos, ¿no? Que a las familias cada vez nos cuesta más llegar a final, ya no a final, sino a mediados de mes, sí, sí. Iker. ¿Qué va a hacer Euskal Herria Bildu para revertir esta situación, para poder controlar y poder repartir esa riqueza? Porque hay gente que no nota quizá esta situación y hay otros, como decimos, que es que están en auténtica pobreza y pobreza energética. Es más, sí. Empieza ahora el invierno a bote pronto y hay gente que no va a poder ni siquiera calentar su hogar. Sí, sí, desde luego la mejora de los servicios públicos en todos los sentidos, hablamos antes del transporte, pero también la educación o la sanidad, en la medida que esos servicios sean públicos y de calidad, responderán a las necesidades de la ciudadanía y le supondrán también un ahorro en términos económicos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del transporte es muy evidente, o haciendo más accesible en términos económicos el acceso pleno a la educación, ¿no? Pero también contemplamos una serie de medidas en el ámbito fiscal, ¿no? Porque la fiscalidad tiene un papel importante, las rentas se distribuyen de forma desigual, hay gente, como decías tú, que está en una situación muy delicada y cada vez son más los sectores que van evolucionando, pero hacia abajo, en esa famosa escalera o ascensor social, están usando el ascensor para ir hacia abajo porque alguien está empujándoles hacia abajo, ¿no? Porque se están haciendo políticas que benefician la concentración de la riqueza en las partes, los estratos superiores, ¿no? Esto puede sonar hasta demagógico, pero es que es la realidad. Está habiendo una concentración hacia arriba, la gente que tiene recursos cada vez tiene más facilidades para acumular recursos, por ejemplo, puede comprar casas y ponerlas en alquiler y con los precios por las nubes, el que llegue justo, pues al final, el que llega justo a una casa de alquiler está haciendo un sobreesfuerzo para que alguien que igual tiene muchas casas esté beneficiándose todavía más, ¿no? Y esto hay que abordarlo, como decía, desde múltiples frentes y uno de ellos es el fiscal. Ahí proponemos dos medidas, porque como te decía, los presupuestos tampoco podemos rehacerlos mediante enmiendas. Una es beneficiar a los sectores más débiles en términos económicos, que sería mantener la deducción extraordinaria de 200 euros que el gobierno vasco ya implantó, convertirla en una deducción de 400 y mantenerla al siguiente ejercicio y además extenderla a rentas menores de 35.000 euros. Hablando más claramente, que aquellas personas que tengan los ingresos menores a 35.000 euros reciban una deducción fiscal extraordinaria de 400 euros. Y por la otra parte de la escala de ingresos, es decir, no por la gente que menos tiene, sino por la que más tiene, también hay que incidir y lo que proponemos es que el impuesto de patrimonio que se cobra en Vizcaya y en Álava y en Guipúzcoa también, pero en cada territorio tiene una normativa distinta, se equipare en cuanto a los tipos que pagan las personas con mayor patrimonio, se equipare en Vizcaya a lo que se paga en Guipúzcoa y en Álava, porque los ricos de Vizcaya pagan menos que los ricos de Guipúzcoa y de Álava en concepto de impuesto de patrimonio y proponemos equipararlo. Bueno, en Navarra hace muy poquito, creo que ha salido la noticia, ¿sí? Y que habéis pasado 6 enmiendas con el Ejecutivo Foral navarro para, bueno, a cambio de la abstención, vuestra abstención, sacar adelante, ¿no?, la reforma fiscal en Navarra. Sí, en Nafarroa la situación es algo distinta porque el gobierno no tiene mayoría y necesita recurrir a algún grupo y Euskal Herria Bildu ha sido, bueno, periódicamente quien se ha ofrecido por dos razones. En primer lugar, para conseguir una serie de mejoras concretas y aprovechar, entre comillas, esa situación de necesidad del gobierno para implementar políticas en beneficio de la ciudadanía y, en segundo lugar, porque la otra alternativa en Navarra es la derecha extrema o extrema derecha y, desde luego, no queremos que el gobierno tenga la tentación de mirar hacia allí para gobernar, porque eso va a suponer pues políticas regresivas, ¿no? Y desde esa combinación de factores, pues en Navarra se lleva tiempo dando una circunstancia, antes hacíamos un poco alusión de pasada a ella, ¿no?, que todavía la Comunidad Autónoma Vasca no se ha implantado, que es que entre el Partido Socialista y Euskal Herria Bildu no solo hay un diálogo fluido, sino que hay acuerdos cada vez más frecuentes y, de hecho, bueno, hace unas semanas se eligió al representante de la Federación Navarra de Municipios, al representante de Euskal Herria Bildu, con los votos favorables del Partido Socialista de Navarra, ¿no?, lo que supone, de alguna forma, ir evolucionando hacia una política de alianzas más abierta, que yo creo que desde una perspectiva de país y desde una perspectiva de izquierdas es positiva.
Bueno, vamos a dar un pequeño salto, nos vamos a Madrid, si te parece, Iker, porque la situación ahora mismo, con esa investidura de Pedro Sánchez, gracias al apoyo de los partidos independentistas, abren una ventana de oportunidades, ¿no? El otro día escuchamos al señor Ortuzar, decía que el apoyo del PNV no le iba a salir gratis al señor Sánchez. No sé, desde Euskal Herria Bildu, si le estáis poniendo también plazos, le estáis poniendo, bueno, pues el decir, oye, con el apoyo de Euskal Herria Bildu ha sacado adelante su investidura, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? Porque, claro, cada medida del gobierno estatal va a tener que contar, ¿no?, con el apoyo de partidos independentistas como Euskal Herria Bildu o Junts. Sí, yo creo, y antes hablamos un poco del terremoto político en el PNV, el cambio de candidato y demás, las encuestas. Yo creo que Euskal Herria Bildu, aparte de venir de unos resultados electorales buenos, está incrementando la confianza que genera entre la ciudadanía, y este proceso de negociación para la constitución del gobierno ha sido un paso en esa dirección, ¿no? Hemos hecho algo que no ha hecho nadie más, que es decir, nosotros de primeras decimos que vamos a votar este gobierno porque no hay alternativa. Sí, porque es que no había, ¿qué hubiera hecho el PNV o otro partido? Dejar caer este gobierno, que entre Abascal de ministro de Interior. Es que no había alternativa. Entonces nosotros hemos hecho dos cosas. Primero, dar satisfacción a la voluntad del 90% de la ciudadanía vasca que votó por un gobierno de izquierda o más o menos o lo que fuera, a excepción de la extrema derecha. Y con eso creo que el 90% de la gente está satisfecha con lo que Euskal Herria Bildu ha hecho. Y luego otra cosa que yo creo que en estos tiempos también cotiza al alta, y es que un partido político cumpla con su palabra. Porque nosotros dijimos en elecciones que íbamos a frenar incondicionalmente a la extrema derecha, y eso lo hemos hecho. No es decir, no vamos a frenar a la extrema derecha, pero ahora sacamos esta lista de condiciones. No, oiga, cuando un partido se compromete a algo lo tiene que hacer. Y nosotros nos hemos comprometido y lo hemos hecho. A partir de ahora era condición sine qua non que se constituyera este gobierno para que las reivindicaciones que efectivamente Euskal Herria Bildu tiene en mente, tiene en la agenda y quiere sacar adelante, se puedan materializar. Las de Euskal Herria Bildu y las del resto de partidos. Si no hubiera habido ese acuerdo, ni el PNV, ni Junts, ni RC, ni nadie hubiera conseguido nada, ¿no? Hubiera sido un poco como lo del escorpión y la rana. Te pico y nos vamos los dos al fondo. Pues no, nosotros hemos planteado las formas de otra manera. Y tenemos evidentemente una agenda muy clara en tres ámbitos fundamentales. Primero, la resolución de las consecuencias del conflicto, porque en este país todavía quedan víctimas sin reconocer y problemas sin resolver, como la situación de los presos. En segundo lugar, las medidas de carácter social. Y aquí es verdad que vamos a tener que hacer encaje de bolillos, porque hay que conseguir unanimidad, con excepción de Vox y de Partido Popular. El resto de partidos se tiene que poner de acuerdo, y ahí va a ser difícil que con la representación de partidos de derechas que ya se están articulando entre sí, como PNV y Junts, para frenar la agenda social del gobierno, pues va a ser difícil que se consigan cosas tan profundas como en otras legislaturas, pero donde sí se ha abierto, digamos, un carril importante, carril tirando a autopistas en el ámbito de la territorialidad, ¿no? Porque ahí sí que creo que todas las fuerzas que sustentan a este gobierno están de acuerdo, evidentemente algunas con mayor intensidad, en que es el momento de abrir un debate sobre la organización territorial del Estado y hablar de cosas, por un lado, como la financiación o la propia organización técnica del Estado, pero también de cosas más de fondo, como es el reconocimiento de que el Estado español es un país integrado por diferentes naciones, y que eso tiene que tener su traslación política en un modelo de relación entre esas naciones que esté basado en la voluntariedad y en el respeto a la identidad y a los derechos de esas naciones. Yo creo que ahí, como decía, se abre un camino y será positivo para este país. Primero porque como país estaremos más capacitados para gobernarnos a nosotros y a nosotras, y además creemos que la correlación de fuerzas que existe en Euskal Herria va a permitir que esa mayor capacidad de autogobierno se pueda utilizar también para tomar medidas beneficiosas para la mayoría. Y volviendo a nuestro territorio, en concreto a Ezkerraldea, donde estamos, Iker, también desde Euskal Herria Bildu tenéis este territorio, un territorio donde siempre ha habido bueno, pues, esa industria, donde ahora mismo bueno, se está un poquito avanzando en otros aspectos, pero que sin duda es importante este territorio para Euskal Herria Bildu. ¿Cuáles son un poquito los planes que tenéis para esta margen izquierda? Bueno, Euskal Herria Bildu, en términos políticos y electorales, estamos muy satisfechos con el avance que hemos conseguido en las últimas elecciones. Creemos que estamos consiguiendo romper barreras con respecto a sectores de este territorio que nunca se plantearían que Euskal Herria Bildu es su alternativa política, y que poco a poco se lo están planteando porque valoran positivamente el desempeño político que Euskal Herria Bildu está realizando, y en términos partidistas pues estamos satisfechos, y además creemos que es el territorio que más potencial político tiene para Bildu en el conjunto de Euskal Herria. Porque si en algún sitio hace falta propuestas sociales, propuestas de izquierda, partidos que se deban a la ciudadanía, que no tengan puertas giratorias y que no tengan más interés que defender a la gente, pues ese sitio es Ezkerraldea, donde se dan unas circunstancias, como tú decías, de desindustrialización y de dificultades económicas mayores. Y aparte, incluso la gente
Bueno, en Ezker Aldea no todo el mundo está en dificultades, también hay gente que vive de forma más desahogada, pero son partícipes también del clima histórico y sociológico que tenemos aquí, de respeto a esta identidad trabajadora de nuestra comarca y de una voluntad de hacer las cosas de forma colectiva y en beneficio de las mayorías, ¿no? Yo creo que este es un gran espacio para que Euskal Herria Bildu siga creciendo, y lo va a hacer con discurso y con propuestas, ¿no? Porque todo lo que hemos dicho que valía para la comunidad autónoma vasca y para Vizcaya, aquí en Ezker Aldea también vale. Nos encontramos con gobiernos paralizados, que en los ayuntamientos, que en algunos casos ni se han llegado a conformar los pactos de gobierno, ese famoso pacto que teóricamente es omnipresente entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, no funciona ni en Portugalete por unas razones, ni en Santurce, es decir, el 50% de los municipios no han sido capaces de ponerse de acuerdo, pero no se han puesto de acuerdo en la conformación de gobiernos, pero tampoco han puesto en la mesa programas de gobierno a la altura de los retos, como decíamos en otras escalas, ¿no? Ezker Aldea es un territorio que no necesita parches, no necesita paños calientes, no necesita continuismo. Ezker Aldea es un territorio que necesita políticas de choque, de transformación urbanística, de transformación económica, de apuesta por la reindustrialización. Y eso no lo vemos por ningún lado. No vemos la ambición, y vemos conformismo. Que sí, yo que soy de Baracaldo, pues es mejor que haya al lado de tu casa otra casa que una fábrica, es mejor. Los pueblos se les ha lavado la cara en los últimos años, tenemos mejores servicios, hay cosas que han ido a mejor, desde luego, pero hemos perdido nuestra identidad industrial, y detrás de esa identidad industrial había un sustrato material que nos permitía tener unas buenas condiciones de vida. Eso lo hemos perdido y no vemos ambición para revertir esa situación. Y tampoco en otros aspectos, como se está hablando de políticas de cuidados, de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está la propuesta Ezker Aldea Gara, ¿no?, que tenéis en Sí, Ezker Aldea Gara fue un proceso de debate muy profundo, tanto interno como con agentes sociales y con representantes de diferentes colectivos de la margen izquierda, para elaborar un plan estratégico. Lo hicimos antes de las elecciones. Evidentemente el proceso durante el periodo electoral quedó un poquitín apartado porque se iban a confundir las cosas, es decir, las propuestas estratégicas para el territorio con el programa electoral o estar en campaña. Entonces en esos momentos nos centramos más en cuestiones más relacionadas con la cuestión electoral, pero desde luego era un plan estratégico. De ahí salieron centenares de propuestas concretas para la mejora de Ezker Aldea en 3 grandes ámbitos, como son la economía, las personas y el territorio, y desde luego para nosotros es una hoja de ruta que se puede compartir con otros agentes y con otros sectores, porque creemos que las propuestas son bastante razonables, responden a esa ambición que reprochamos que a otros les falta, para volver a dar a Ezker Aldea un poquitín esa identidad, esa fuerza económica y esas cosas que tuvo y otras que nunca tuvo, como es calidad de vida en términos medioambientales, igualdad y demás, ¿no? Un proyecto de futuro para este territorio, con la ambición que yo creo que estos momentos de transformación histórica que vivimos exigen. Iker, pues vamos a despedir casi como comenzamos. Es un tema de partido, ya lo sabemos, pero no sé si hay ahora mismo ese proceso de saber o vais a presentar también vuestro candidato o candidata al Lehendakari, y si te gustaría, Iker. Me gustaría que... Ser Lehendakari. No, me gustaría que hubiera el Lehendakari de Bildu, y yo creo que los perfiles tienen que ser otros. Yo creo que se tiene que apostar por gente más joven, por una mujer. Yo no sé quién va a ser el candidato o candidata, espero que sea una mujer que responda a ese perfil. Hoy mismo Arnaldo Otegi ha dicho que él no va a ser el candidato. Ha explicado las razones para ello. Yo creo que así entre nosotros, a Arnaldo le hubiera encantado ser candidato porque tiene hambre de política, es una persona que tiene una gran pasión y creo que está en bastante forma física y mental y tiene muchísimo que aportar, y a él yo creo que le hubiera gustado los debates, los mítines, todo este trajín, le hubiera gustado, pero él entiende también que Euskal Herria Bildu está en condiciones de dar un salto y de abrirse a otros sectores en la sociedad. Arnaldo tiene sus enormes virtudes, creo, también tiene su identificación con parte de la historia de este país, y yo creo que él ha sido responsable y, a pesar de lo que el cuerpo le pudiera pedir, ha dicho que tiene que ser otro tipo de perfiles, y yo estoy de acuerdo que tiene que ser otro tipo de perfiles. Espero que sea una mujer joven, y afortunadamente pues hay bastantes candidatas, entonces ya veremos. Bueno, ya pronto se sabrá. Entonces, ¿serán esta semana? ¿Iker? No, todavía no. Vale. Pues seguiremos informando. Iker, un auténtico placer, eskerrik asko, como siempre, gracias por venir a Tele 7. Eskerrik asko, para mí también un gran placer. Gracias.